Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las noticias sobre Turquía y su región que hemos tratado en las últimas horas en Hispanatolia. Bueno, vamos a iniciar un resumen bastante lleno de noticias. Además, hacía ya varios días que no podíamos hacer podcast. Hemos estado hasta arriba de trabajo y tenemos que hablar obligadamente de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en la frontera entre India y Pakistán. La región de Cachemira, disputada región de Cachemira, que ha sido la causa prácticamente de gran parte de las 4 sangrientas guerras que han disputado a lo largo de su historia India y Pakistán, una región de mayoría musulmana, pero que ambos países reclaman como propia por disputas durante la división de la antigua India británica tras su independencia en 1947. Bueno, ahora mismo la situación es enormemente tensa en la región. Recordemos, estamos hablando de 2 potencias con armas nucleares, con un importante arsenal nuclear, estimado unas 170 cabezas nucleares cada uno de los 2 países. Además, son cabezas nucleares que están listas para ser lanzadas de inmediato, que están activas. Los cabezas nucleares pueden estar en reserva, no en muchos países, por ejemplo Rusia, Estados Unidos, que son los países que más cabezas más ojivas nucleares tienen, pues no tienen todo ese arsenal de miles de ojivas activas. Pero en el caso de India y de Pakistán, de ambos países, por su historial, por su pasado de confrontación, son todas esas cabezas nucleares, 170, algo más de 170 por cada uno de los países, están listas ya para usarse en cualquier momento, de forma inmediata. Bueno, como sabéis, esta madrugada os lo contábamos también en hispanatolia.com, también a través de nuestras redes sociales. Recordad que ahí siempre tenéis más información, incluso de última hora. Esta madrugada tenía lugar un ataque importante por parte de India, ataque en el que India lanzó la llamada Operación Sindor, varios misiles atacando una decena de objetivos en Pakistán, en la zona de Jammu y de Cachemira, en territorio pakistaní, en el que ha sido el mayor ataque con misiles lanzado por India contra Pakistán en tiempos de paz. Es un ataque que desde un punto de vista externo, pues se podría decir que ha sido unilateral, es decir, India lanza un ataque sin que haya un ataque previo por parte de Pakistán. Lo que ocurre es que India viene acusando a Pakistán de estar detrás de ese sangriento atentado terrorista que tuvo lugar el pasado 22 de abril en Pahalgam, en la Cachemira administrada por India, un ataque en un resort turístico en el que un grupo terrorista que India afirma que está no solo con base en Pakistán, sino que además está financiado por el gobierno de Pakistán, un grupo terrorista mató a sangre fría a 26 personas. Fue preguntando una por una a las personas que estaban en ese resort además, donde solo se puede llegar a pie o a caballo, es una zona muy aislada, y fue preguntando una por una quiénes eran de origen indio. A los que así lo dijeron, pues los asesinó a quemarropa. De hecho, de esas 26 víctimas, resultó ser que una de ellas no era de nacionalidad india. No sabemos si los terroristas lo mataron por error o cuál fue el motivo, pero el resto, las 25 personas, sí que eran de origen indio. Bueno, como decimos, India acusa de ese atentado, detrás del cual estaría un grupo terrorista denominado Lashkar-e-Taiba, que lucha contra la presencia india en Cachemira, una región de mayoría musulmana. India, el gobierno de Nueva Delhi, acusa a Pakistán de estar detrás de ese ataque y, por tanto, tendría, según su versión, justificado así ese ataque lanzado anoche contra instalaciones que, según India, pues almacenaban elementos, materiales
o logística relacionada con ese atentado. Pakistán, por supuesto, niega rotundamente estas acusaciones y en las últimas horas se ha producido, a raíz de ese ataque con misiles lanzado por India, ha escalado muchísimo más la tensión, que ya de por sí era muy alta en la región, y ha habido un intercambio serio, muy serio, de disparos de artillería a lo largo de la frontera entre India y Pakistán, que según las últimas informaciones que tenemos, pues habría causado en total los ataques lanzados por India la muerte a 26 civiles en Pakistán, mientras que Nueva Delhi acusa a Pakistán de haber matado a 8 personas en ese fuego de artillería, en ese intercambio de artillería que ha seguido al bombardeo con misiles perpetrado esta madrugada por India sobre Pakistán. Pakistán asegura además que ha derribado en las últimas horas hasta 5 cazas indios por parte del gobierno de Nueva Delhi. No hay confirmación tal cual de este dato que ha proporcionado el ministro de Defensa de Pakistán, Khwaja Mohammad Asif, pero sí que reconoce que 3 cazas indios se han estrellado en el lado indio de Cachemira, justamente en la región de conflicto, sin dar detalles de por qué se han estrellado ni qué ha pasado con esos pilotos, aunque sí hay imágenes de esos cazas estrellados en el suelo. Todo esto se produce, como decimos, en medio de una escalada bélica muy importante en la región, 2 potencias nucleares, 2 potencias que tienen muchas ganas, y además es que esto ocurre cuando solo unas horas antes de ese ataque lanzado con misiles por parte de la India, recordemos que hace solo unos días Pakistán había asegurado, lo publicamos también en hispanatoria.com, que tenía informes de inteligencia muy creíbles que apuntaban a un ataque por parte de la India inminente, un ataque militar, cosa que finalmente se ha plasmado esta madrugada. Y decíamos que este ataque de esta madrugada con misiles por parte de la India tuvo lugar solo unas horas después, muy pocas horas después de que el ministro de Defensa de Pakistán, del que hablábamos antes, Mohammad Asif, hiciera unas declaraciones de las que también nos hicimos eco en hispanatoria.com, en nuestra web, en las que decía que, ojo, porque si nadie sobrevive en caso de un ataque de India contra Pakistán, si nadie en Pakistán sobrevive, o si se viera amenazada la existencia de Pakistán por un ataque a la India, ha asegurado que la doctrina militar de Pakistán dicta que nadie más sobreviva en este mundo. Son declaraciones textuales del ministro de Defensa de Pakistán, hechas hace solo unas horas, a última hora de ayer, poco antes de ese ataque con misiles lanzado por India. Era durante una entrevista concedida a un canal de noticias privado en Pakistán, Sama Televisión, en las que Asif, el ministro de Defensa de Pakistán, decía: si nosotros no sobrevivimos, entonces no quedará nadie. Si nuestra seguridad se ve amenazada, responderemos con una agresión total. Hablando sobre este tema, decía además: si India se atreve a atacar a Pakistán y la existencia de Pakistán se ve amenazada, nadie más va a sobrevivir en este mundo. Hacía referencia, como decimos, el ministro de Defensa pakistaní a la doctrina militar de Pakistán, que sería un poco una respuesta de guerra total, que es de hecho lo que en las últimas horas ha estado advirtiendo Turquía, un aliado de Pakistán, que podría ocurrir en la región si no se toman medidas para desescalar la tensión actual. Decíamos, Pakistán tiene unas 170 cabezas nucleares listas para ser usadas, las mismas que India. Sí que es cierto que, hablando sobre estas amenazas lanzadas por el ministro de Defensa de Pakistán en las últimas horas, Pakistán no tiene misiles intercontinentales que se sepa, es decir, los llamados ICBM, misiles capaces de alcanzar miles de kilómetros de distancia y portar cabezas nucleares, cabezas atómicas. Lo que, al menos en teoría, ese hipotético ataque nuclear a escala mundial que podría lanzar Pakistán, pues bueno, lo dejaría en solo una acción regional. Tiene Pakistán un misil capaz de alcanzar pues unos entre 400 y 500 kilómetros de distancia. Ahora bien, estamos hablando de armas nucleares, además de armas nucleares de ya bastante potencia, de mucha más potencia que las de Hiroshima y Nagasaki. Esto quiere decir que, según cálculos, si de esas 170 cabezas nucleares que Pakistán tiene listas, solo usase
aproximadamente un centenar, o solo llegasen a impactar un centenar, pues porque el resto quedasen inutilizadas, averiadas, porque fuesen destruidas antes de ser lanzadas, por la razón que fuese. Ese intercambio de solo 100 cabezas nucleares, aunque solo atacase a India y a otros países de la región, causaría, por supuesto, decenas de millones de muertos de forma inmediata por las explosiones atómicas, por la onda expansiva, por la onda de calor, pero además posiblemente pues en torno a 200 millones o más de muertos a lo largo de los siguientes días, meses, incluso años, por los efectos de la radiación. Pero lo más importante es que con solo 100 cabezas nucleares, como las que tiene India o Pakistán, se desataría un invierno nuclear, aunque solo fuese un ataque nuclear a escala local, se desataría un invierno nuclear a escala global, que tendría efectos catastróficos, pues haciendo descender las temperaturas a nivel global, causando malas cosechas a nivel mundial, hambruna, por supuesto, disturbios sociales, políticos, en fin, todo tipo de problemas a escala mundial. A eso es o ese escenario es a uno de los que nos enfrentamos en el peor de los casos, obviamente, siempre hablando del peor de los casos, no es en el que estamos, pero sí que hay voces ahí diciendo que ojo de a dónde conduce esta situación, porque ahora mismo las tensiones entre ambos países son máximas. Recordemos además que India también ha suspendido el Tratado de Aguas del Indo de 1961, que podría dejar a Pakistán sin el 80% de su agua potable. Ahí es nada. Y por parte de Pakistán ya ha dicho que si esto ocurre lo considerará un acto de guerra, y decía además anoche el ministro de Defensa de Pakistán que si India construye cualquier estructura que impida que el agua que necesita Pakistán llegue hasta su territorio, pues esto no solo va a ser considerado un acto de guerra, sino que además Pakistán destruirá, atacará esas estructuras. En fin, muy tensa la situación entre ambos países, que se une ya pues a lo que está ocurriendo en Ucrania y también a lo que está ocurriendo en Gaza. También nos hacíamos eco hace solo unos días en nuestra web, inspiratoria.com, hace solo 2 días, de hecho, de ese nuevo plan lanzado por el gobierno de Israel, aprobado por unanimidad por el gabinete israelí, liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, para no solo ocupar Gaza, sino para conquistar Gaza. Así lo han definido, ese nuevo plan que llega tras el fracaso de las últimas negociaciones entre Hamas e Israel, tras el alto al fuego anunciado en enero. Unas nuevas operaciones que Israel reanudó el pasado 18 de marzo, que lo contamos también en este podcast y en hispanatoria.com, se veía venir esto, es decir, el gobierno israelí aceptó ese alto al fuego en enero, presionado obviamente por el gobierno de Trump, que quería acabar con ese conflicto nada más llegar al poder, pero por parte del gabinete israelí y especialmente de sus ministros más radicales, como son por ejemplo el ultraderechista Bezalel Smotrich, clave para el gobierno, para la sostenibilidad del gobierno de Netanyahu, ya habían dejado claro que ese plan, ese acuerdo con Hamas no iba a llegar a buen término, no iba a pasar de la segunda fase, porque de hecho la segunda fase incluía una retirada de las tropas israelíes, que es algo por lo que no estaban dispuestos a pasar, que no estaban dispuestos a aceptar entre los ministros más radicales, más ultraderechistas del gabinete de Netanyahu. Bueno, y ese plan que se produce justificado, en este caso por parte de Israel, en esa no liberación por parte de Hamas de todos los rehenes que quedaban, rehenes israelíes que quedaban en manos de Hamas, pues como decimos, va a suponer, ya dicho abiertamente por parte de fuentes del gobierno de Israel, la conquista de territorios en Gaza y la permanencia en esos territorios. Es un plan que contempla además potentes ataques contra Hamas y que ha implicado ya de hecho el llamamiento a filas a decenas de miles de reservistas de las fuerzas de defensa de Israel, de las IDF, como ha explicado además el general israelí Eyal Zamir. Eyal Zamir es una de las voces además que sí que ha dicho, no obstante, que este plan
que además implica el desplazamiento masivo de la población de Gaza, inicialmente hacia el sur de Gaza, pero también ha dicho el gobierno israelí, también ha dicho Netanyahu abiertamente que apoya que ellos siguen adelante con esa propuesta que fue rechazada casi por unanimidad a nivel internacional, que parecía absolutamente loca, de Trump, de convertir Gaza en una especie de resort de lujo del Mediterráneo, pero para ello tendría que ser expulsada la población de Gaza. Él decía invitar a la población de Gaza a irse. Tendría que ser expulsada la población de Gaza a países como Egipto o Jordania, que ya han dicho que no, que ellos no van a aceptar ese plan de expulsión y que los gazatíes tengan que ser acogidos en su territorio. Pues bien, la cuestión es que ese plan, que parecía una absoluta locura, que es una absoluta locura, de hecho, aparte de violar todo tipo de derechos de la población de Gaza, el gabinete de Netanyahu ha dicho que ellos lo siguen contemplando como una realidad no solo factible, no solo posible, sino además como algo a lo que aspiran. Y inicialmente decimos que la nueva ofensiva israelí en Gaza va a implicar el desplazamiento masivo de cientos de miles de gazatíes al sur de Gaza, una zona ya absolutamente arrasada, donde hay más de 52.000 muertos que se sepa, pero el plan de Israel, y ahora mismo no hay nadie que frene a Israel, es expulsar a la población de Gaza. Sí que es cierto que, y eso lo comentamos en hispanoamérica.com, está habiendo voces en contra de Israel, no tanto por el plan en Gaza, aunque también, pero sobre todo porque esta nueva ofensiva en Gaza, los familiares de los rehenes israelíes que quedan en manos de Hamas, pues consideran que supone de facto, lo ha dicho también el jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, general Zamir, supone de facto pues sacrificar a los rehenes. El propio presidente de Israel, Isaac Herzog, no hace mucho decía que estaba escandalizado, que estaba en shock, porque estaba viendo que para el gobierno de Netanyahu los rehenes ya no son la prioridad, y hay muchas voces en Israel que así lo consideran, que creen que el gobierno de Netanyahu está sacrificando a los rehenes en pos de territorios, en este caso en Gaza. Bueno, tendremos que seguir muy atentos a la situación en Gaza, como también la situación entre India y Pakistán. Hablar brevemente, porque tenemos que hacerlo, también de ese derbi celebrado el pasado domingo entre el Besiktas y el Fenerbahce de Mourinho. Un derbi en el que el Besiktas, que está teniendo dos temporadas, y la anterior, absolutamente horribles a nivel de juego, un Besiktas que pocos reconocemos, pues sin embargo se está convirtiendo en una especie de, entre comillas, mata gigantes. Sí que es cierto que hablamos de equipos como el Fenerbahce o el Galatasaray, que teóricamente está más a un nivel, no serían, digamos, tanto gigantes, por lo menos comparado con el propio Besiktas, pero un Besiktas que está teniendo una temporada horrible, la pasada igual, y sin embargo, pues esta temporada ha sido el único equipo que ha logrado derrotar también un derbi al Galatasaray. Único equipo que ha logrado que el Galatasaray perdiera un partido esta temporada, el Besiktas. Y además, el pasado domingo, en el derbi frente al Fenerbahce, pues aunque sí que es verdad por la mínima, por un 0-1, pero también derrotó al Fenerbahce de Mourinho y le asestó un durísimo golpe al equipo del técnico portugués, porque ya 2 jornadas atrás, lo contábamos también en hispanoamérica.com, pues un empate había hecho que perdiesen 2 puntos valiosísimos en esa carrera que sigue el Fenerbahce contra el Galatasaray. Y la derrota frente al Besiktas en la última jornada pues ha hecho de facto que el Galatasaray de Álvaro Morata se distancie ya a nada menos que a 8 puntos de distancia del su inmediato perseguidor, el Fenerbahce, cuando solo quedan 4 jornadas de liga más por disputar en Turquía, 4 jornadas más de la Super League, de la Superliga de Turquía. Una derrota que se plasmó con un gol, un solitario gol de Gedson Fernández, del centrocampista portugués, Gedson Fernández, que anotó a los 44 minutos. Previamente había fallado 8 minutos previamente, en el minuto 36 había fallado un penalti, Gedson Fernández, pero no falló a los 44 minutos de juego, aprovechando, lo tenéis
en la noticia sobre este partido, sobre este derbi, en hispanatoria.com. Tenéis también ahí el vídeo resumen del partido, no os lo perdáis. Y aprovechando Fernández un error gravísimo de la defensa de los canarios amarillos, del Fenerbahce, pues anotó un gol que, bueno, no por fácil deja de ser bonito y que ya decimos que complica mucho las cosas al equipo de Mourinho, que además lleva ya varios meses siendo tanto Mourinho como la directiva del Fenerbahce siendo muy contestados por parte de la afición. El partido en el derbi en el que cayeron derrotados ante el Besiktas, hubo cánticos pidiendo la dimisión de la directiva del club, del Fenerbahce, y también pidiendo la dimisión de Mourinho, que sí que es cierto que en principio le quedan esta temporada y otra más, según el contrato firmado con el Fenerbahce, pero que si sigue como esta mala racha de resultados, si hace que el Fenerbahce se quede con otra temporada en blanco, sin Copa, de la que ya está eliminado, y sin tampoco título de Liga, pues podría tener Mourinho sus días contados, más si sigue con esa costumbre suya de aprovechar cualquier comparecencia de prensa para hablar en contra del fútbol turco y de los aficionados de Turquía también. Y también tenemos que hablar también de esa agresión que sufrió pues también el pasado domingo, el mismo día de ese derbi, el líder de la oposición en Turquía, el secretario general del Partido Republicano del Pueblo, Özgür Özel, fue agredido físicamente a la salida del homenaje del acto funerario celebrado en el Centro Cultural Atatürk de Estambul por Sirri Süreyya Önder, un destacado político turco, miembro del Partido Nacionalista Kurdo DEM, que falleció el fin de semana, falleció el sábado, finalmente, llevaba ya varios días ingresado tras haber sufrido un grave infarto, más que un infarto, una grave dolencia coronaria, una especie de rotura de la aorta principal del corazón. Falleció este político muy destacado en Turquía, Sirri Süreyya Önder, el fin de semana, y bueno, es un político además que muy apreciado por todos los partidos políticos. Han sido muchos los mensajes de condolencia del presidente turco, de miembros de la oposición, porque era un político que de hecho ha contribuido muchísimo a esas negociaciones de paz abiertas recientemente con el grupo terrorista PKK en Turquía, que han llevado a una declaración histórica por parte del líder del PKK, Abdullah Öcalan, proclamando que el grupo debe disolverse y entregar las armas, que su tiempo ha pasado. Hemos hablado también ampliamente de esto en hispanatoria.com y pues Sirri Süreyya Önder, este político que no era kurdo, que no era kurdo de etnia kurda, pero que sí que militaba en las filas, primero fue independiente y luego acabó militando en las filas del partido DEM, que es un partido nacionalista kurdo, pero también con una ideología de izquierdas, como era Sirri Süreyya Önder, este político, también actor, también cineasta. Y su muerte pues, ha sido un duro palo para el proceso de paz y también para la clase política turca. Pues en este acto funerario que se celebraba en el Centro Cultural Atatürk, en la Plaza Taksim de Estambul, acudió el líder de la oposición de Turquía, Özgür Özel, y justo fue a la salida. Tenéis también en la noticia que hemos publicado en hispanatoria.com el vídeo de esa agresión. Se ve cómo se acerca un individuo y le propina un fortísimo golpe, realmente resulta impactante, en la cabeza. Rápidamente los guardaespaldas del líder opositor pues lo rodearon, inmovilizaron al agresor y rodearon a Özgür Özel y lo escoltaron hasta un vehículo. Posteriormente habló con él el presidente turco, Erdogan, para desearle al líder de la oposición una pronta recuperación y transmitirle su apoyo. También por parte del partido AKP, del partido AKP de Erdogan, pues hubo mensajes de apoyo al líder de la oposición. Este individuo fue detenido inmediatamente. Parece ser que es un individuo que tenía antecedentes criminales y según las últimas informaciones que tenemos, pues estaría ya en prisión. Son informaciones de última hora. Estaría ya en prisión, ingresó ayer en prisión a la espera de juicio.
Se sabe que tiene 66 años, que está desempleado y que, bueno, tenía, como decimos, varios antecedentes penales, aunque todavía no está muy claro por qué agredió al líder de la oposición. Y vamos a acabar hablando de otra noticia que tratamos en los últimos días en hispanatoria.com, que era unas declaraciones por parte del ministro turco de Urbanismo y Medio Ambiente, de Murat Kurum, en las que, bueno, los periodistas, durante una reunión de diputados del partido AKP de Erdogan en Ankara, los periodistas le preguntaban por el canal Estambul. Tras la detención del alcalde de Estambul, de Ekrem İmamoğlu, el propio İmamoğlu había dicho, y otros miembros del CHP, el principal partido de la oposición, habían dicho que el polémico canal Estambul se estaba empezando a construir ya y que el gobierno estaba ya dando los primeros pasos para construir un proyecto muy polémico al que la oposición se ha opuesto, valga la redundancia, desde el principio. Un proyecto que supondría construir un megaproyecto. De hecho, se le calificó de uno de los proyectos locos en su día de Erdogan, entonces primer ministro, que lo propuso por primera vez en 2011, siendo primer ministro de Turquía, y consistiría este canal de Estambul en la construcción de un canal de agua artificial, un canal de agua que tendría 43 kilómetros de largo y 400 metros de ancho, que atravesaría de parte a parte el lado europeo de la provincia de Estambul, separando, convirtiendo el lado europeo de Estambul de facto en una isla, porque este canal atravesaría toda la provincia y conectaría el mar de Mármara con el mar Negro. Lo atravesaría de facto y sería el lado europeo de Estambul, de hecho, pues una isla a todos los efectos, porque sería un canal navegable que podrían atravesar los barcos. Es un proyecto que se planteó en su día pensando en una ruta alternativa al estrecho del Bósforo, que sí que es cierto que es un canal muy saturado por el tráfico marítimo cada vez más y que, donde accidentes de cargueros han llegado a producir situaciones un poco complicadas, un poco difíciles, tanto a nivel económico como medioambiental. Pero claro, este canal de Estambul supondría, aparte de su coste inmenso, calculado inicialmente 20.000 millones de dólares, que nos parece poco, seguramente al final sería muchísimo más. Supondría además, de hecho, a nivel medioambiental tendría muchísimas repercusiones, también a nivel estructural, sería necesario habilitar nuevas estructuras, nuevos puentes, nuevas carreteras, nuevas autopistas, nuevas conexiones para dar ese salto, atravesar ese canal, que sería algo similar al canal de Panamá o al canal de Suez. Es un proyecto que, como decimos, siempre ha despertado muchísima polémica, que en los últimos años el gobierno turco había retomado, pero hace unos días el ministro turco de Medio Ambiente y Urbanismo, Murat Kurum, a ser preguntado por los periodistas, venía a responder un poco a estas acusaciones de la oposición, de que se estaba poniendo en marcha, porque decía que una serie de viviendas que se estaban construyendo en la zona que correspondían a la primera fase de ese canal de Estambul. Bueno, lo que ha dicho el ministro es que no, que esas viviendas, que son 24.000 viviendas, no tienen nada que ver con el canal de Estambul, que son viviendas sociales. También ha negado, como decía la oposición, que sean viviendas que se vayan a vender a ciudadanos extranjeros, a árabes, a ciudadanos de países del Golfo. Ha dicho que son viviendas destinadas a ciudadanos turcos que las necesiten, viviendas sociales, y ha dejado claro, para acabar con esta polémica, que ahora mismo no hay ningún plan dentro del gobierno turco para sacar adelante ese polémico canal de Estambul. Ha dicho que es un hecho que ahora mismo no hay financiación, no tenemos nada relacionado con el canal de Estambul en nuestra agenda actual, no es posible llevarlo a cabo en este momento, y esto es todo un intento de crear polémica. Sí que es verdad que luego, por parte del gobierno, ha matizado un poco estas declaraciones y han dicho que el canal de Estambul, que sí, que lo quieren llevar a cabo, pero esto lo llevamos escuchando 15 años prácticamente en Turquía, que sí que tienen la intención de llevarlo a cabo, pero que de hecho es que ahora mismo no es el momento, sobre todo porque no hay la financiación
disponible para un proyecto de esta envergadura. Imaginémonos construir un canal de Panamá, un canal de Suez, pues en Estambul, atravesando toda la provincia de Estambul. Y en principio, hasta aquí vamos a llegar con este resumen de las noticias que hemos tratado en Hispanatolia. Recordad, como siempre, que tenéis más información en hispanatolia.com y también en nuestros perfiles en la red social X y en Blue Sky. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.